Emilio era un joven que había crecido en un barrio humilde de una ciudad española donde las calles eran estrechas y las casas antiguas guardaban historias de lucha diaria. Vivía con su madre Rosa, una mujer trabajadora que jamás se rendía aunque la vida siempre le pusiera obstáculos. Desde pequeño Emilio vio a su madre levantarse antes del amanecer para limpiar casas y regresar por la noche con las manos cansadas pero con el corazón honesto. Aún así Emilio no sentía orgullo sino frustración. Él sentía que la pobreza era una jaula que no lo dejaba respirar. Rosa siempre le repetía que el trabajo honrado era la única riqueza verdadera. Emilio escuchaba esas palabras pero no las sentía suyas. Cada vez que salía a la calle veía a jóvenes vestidos con ropa elegante, coches caros y teléfonos modernos. Él sentía vergüenza de su realidad y comenzó a odiar la vida que llevaba. Dentro de su corazón crecía una necesidad desesperada de ser alguien importante, de ser admirado y respetado. Un día Emilio conoció a Camila, una joven hermosa acostumbrada al lujo y a la atención. Camila vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Ella hablaba de restaurantes caros, viajes y marcas exclusivas como si fueran cosas normales. Emilio quedó completamente atrapado por ella. No solo por su belleza sino por lo que representaba. Para él Camila era la puerta a la vida que siempre había deseado. Desde el primer momento Emilio supo que no podía acercarse a Camila siendo quien realmente era. Sentía que si ella descubría su verdadera vida lo rechazaría sin pensarlo. Así nació la mentira. Una mentira pequeña al principio que creció como una sombra. Emilio comenzó a fingir que provenía de una familia adinerada que tenía negocios en varios países. Cada palabra falsa le pesaba pero al mismo tiempo le daba una sensación de poder. Camila escuchaba fascinada. Ella veía en Emilio a un joven elegante, seguro y exitoso. Emilio empezó a vestir mejor aunque su ropa fuera prestada o comprada con sacrificio. Empezó a hablar con seguridad aunque por dentro temblaba. Cada cita era una actuación, cada sonrisa un engaño. Pero Emilio estaba convencido de que todo valía la pena si lograba conquistarla. Mientras tanto Rosa seguía luchando. Ella apenas lograba reunir el dinero para la renta y la comida. Cada moneda tenía un valor inmenso. Un día Rosa guardó el dinero de la renta en un lugar seguro, o eso creía. Emilio lo encontró por accidente. Al ver ese dinero sus ojos brillaron. En su mente apareció Camila con un nuevo teléfono con regalos caros, con admiración en su mirada. La tentación fue más fuerte que la culpa. Emilio tomó el dinero. En ese momento cruzó una línea invisible. Se dijo a sí mismo que solo sería por esta vez, que luego lo repondría. Pero en el fondo sabía que estaba traicionando a la única persona que siempre había estado a su lado. Con ese dinero compró regalos caros para Camila y la invitó a lugares que jamás había pisado. Camila quedó impresionada. Cada detalle reforzaba la mentira. Ella comenzó a verlo como alguien digno de su mundo. Emilio sentía una mezcla de euforia y miedo. Cada vez era más difícil sostener la farsa. Cada día necesitaba gastar más para mantener la imagen que había creado. Rosa comenzó a notar que algo no estaba bien. El dinero desapareció y Emilio estaba más distante. Cuando Rosa le preguntó, él respondió con enojo. La frustración acumulada salió como veneno. Emilio le gritó palabras que jamás debió decir. La culpó de su vida, de su pobreza, de su sufrimiento. Rosa quedó destrozada pero guardó silencio. En el barrio Emilio conocía a don Ernesto, un taxista honesto que siempre hablaba de la importancia de la conciencia limpia. Don Ernesto representaba todo lo que Emilio despreciaba en ese momento. La humildad, la paciencia y la honestidad. Emilio escuchaba sus palabras pero las ignoraba. Mientras tanto Camila comenzó a exigir más. Para ella el amor se medía en lujos. Emilio prometía cosas que no podía cumplir. Cada promesa era una cadena más que lo ataba a la mentira.
Para mantener su imagen empezó a pedir dinero prestado, a engañar y a manipular situaciones. El peso de la mentira comenzó a asfixiarlo. Emilio ya no dormía bien. Cada sonido le parecía una amenaza. Cada mirada de su madre le recordaba lo que había hecho. Pero su obsesión con Camila era más fuerte que su culpa. Rosa, por su parte, encontró una pequeña esperanza. Comenzó a vender pan y dulces hechos en casa. Gracias a su esfuerzo logró ganar un poco más de dinero. Don Toño, un comerciante del barrio, confió en ella y quiso ayudarla. Rosa veía en ese trabajo una oportunidad para salir adelante de manera honesta. Emilio vio ese dinero como otra tentación. Aunque no lo robó en ese momento, comenzó a pensar en cómo usarlo para sus propios fines. La distancia entre madre e hijo crecía. La casa se llenó de silencio y tristeza. Camila finalmente aceptó salir con Emilio de manera más formal. Para ella Emilio era un trofeo, alguien que podía presumir. Emilio se sintió en la cima del mundo. No se dio cuenta de que estaba construyendo su felicidad sobre arena. El primer gran evento se acercaba. Una cena elegante donde Emilio planeaba declararle su amor oficialmente. Para ello necesitaba un traje caro y una reserva en un restaurante exclusivo. No tenía el dinero, pero tampoco el valor de decir la verdad. Decidió seguir adelante sin importar las consecuencias. Esa noche antes del evento, Emilio miró a su madre dormida. Por un momento sintió culpa y miedo. Pero se convenció de que todo saldría bien. No sabía que ese sería el inicio de su caída. El destino ya había comenzado a moverse. Cada mentira, cada engaño, cada palabra falsa estaba preparando el camino hacia un final que Emilio jamás imaginó. La mentira de Emilio comenzó a crecer como una sombra que ya no podía controlar. Cada día que pasaba sentía que debía demostrar más para sostener la imagen que había creado frente a Camila. Ya no bastaban las palabras ni las promesas vacías. Ella quería hechos. Quería lujo. Quería sentirse especial frente a los demás. Para Camila el amor era una vitrina donde todo debía brillar. Emilio empezó a gastar dinero que no tenía. Usaba tarjetas prestadas. Pedía favores que luego no podía devolver. Se presentaba en lugares donde no pertenecía. Caminaba con seguridad fingida mientras por dentro su corazón latía con miedo. Cada paso que daba lo alejaba más de la verdad. Camila comenzó a mostrarse más exigente. Le hablaba de eventos exclusivos. De restaurantes franceses. De vestidos caros. De joyas que había visto en redes sociales. Emilio asentía a todo. Decía que sí, aunque no sabía cómo cumplir. Para él perder a Camila significaba volver a ser invisible. Y eso le aterraba más que cualquier consecuencia. Rosa, mientras tanto, seguía luchando. Trabajaba más horas. Aceptaba empleos extra. Limpiaba casas por la mañana y horneaba pan por la noche. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu seguía firme. Ella creía que con esfuerzo todo podía mejorar. No sabía que su propio hijo estaba hundiéndose en una mentira peligrosa. Don Ernesto seguía apareciendo en la vida de Emilio como una voz incómoda. Siempre hablaba de honestidad. De dormir con la conciencia tranquila. Emilio lo escuchaba con molestia. Sentía que esas palabras eran para los débiles. Él quería resultados rápidos. Quería respeto inmediato. No entendía que estaba perdiendo algo más valioso. Una noche Camila le pidió a Emilio que la llevara a un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Decía que quería celebrar algo especial. Emilio sabía que no podía pagar ese lugar. Pero tampoco pudo decir que no. Así que fingió una reserva. Fingió seguridad. Fingió una vida que no existía. Esa noche fue una prueba constante. Camila observaba cada detalle. La ropa. El trato. El ambiente.
Emilio sentía que cualquier error podía delatarlo. Sonreía mientras su mente buscaba salidas. Prometía pagar después. Confiaba en que algo saldría bien. Mientras tanto Rosa recibió una oportunidad inesperada. Don Toño, el comerciante del barrio, quedó impresionado con sus panes y dulces. Le ofreció comprarle más. Incluso le habló de hacer un pequeño negocio juntos. Rosa vio una luz en medio de tanta oscuridad. Por primera vez sintió que las cosas podían mejorar. Emilio se enteró de esa oportunidad y en lugar de alegrarse sintió desesperación. Pensó en el dinero. Pensó en Camila. Pensó en cómo usar esa oportunidad para su mentira. Dentro de él comenzó una lucha entre la culpa y la ambición. La ambición ganó. Camila empezó a hablar de formalizar la relación. Pero para ella eso significaba algo grande. Algo que pudiera presumir. Le dijo a Emilio que necesitaba pruebas. Que necesitaba ver su mundo. Su familia. Su poder. Emilio sintió que la trampa se cerraba. Para impresionar a Camila decidió organizar una cena aún más lujosa. Algo que confirmara su falsa identidad. Vendió cosas. Pidió más dinero prestado. Mintió a más personas. Cada decisión lo hundía más. Rosa notó el cambio en su hijo. Emilio estaba más irritable. Más distante. Cuando ella le hablaba él respondía con frialdad. Un día Rosa le preguntó directamente si algo estaba mal. Emilio explotó. Le gritó que su vida era miserable. Que estaba cansado de la pobreza. Que nunca saldrían adelante. Las palabras fueron como cuchillos. Rosa lloró en silencio. No respondió. No porque no tuviera que decir, sino porque el dolor era demasiado grande. Emilio salió de la casa sintiéndose poderoso por un momento. Pero esa sensación duró poco. Don Ernesto volvió a cruzarse en su camino. Habló de una cartera llena de dinero que un cliente había olvidado en su taxi. Dijo que la devolvió sin dudar. Emilio se burló. Dijo que era una oportunidad perdida. Don Ernesto lo miró con tristeza. Le dijo que hay cosas que valen más que el dinero. Emilio se fue sin responder. Camila seguía empujándolo. Cada día quería más. Más regalos. Más atención. Más lujo. Emilio ya no sabía cómo sostener la farsa. El miedo comenzó a dominarlo. Dormía poco. Pensaba demasiado. Vivía atrapado en su propia mentira. El gran evento llegó. La cena que definiría todo. Emilio se vistió con un traje caro que apenas podía pagar. Se miró al espejo y casi no se reconoció. Por fuera parecía exitoso. Por dentro estaba roto. Camila llegó deslumbrante. Sonrió satisfecha al ver el lugar. Emilio respiró aliviado por un momento. Pensó que tal vez todo valdría la pena. No sabía que esa noche marcaría el principio del fin. Mientras tanto Rosa cerraba el día cansada pero esperanzada. No sabía que el destino ya estaba preparando una prueba dolorosa para ambos. La mentira había crecido demasiado. Ya no era una salida. Era una prisión. Y Emilio estaba a punto de descubrir que algunas prisiones no se pueden escapar sin pagar un precio muy alto. La noche de la cena terminó sin el desastre inmediato que Emilio temía, pero dejó una marca profunda en su interior. Camila sonreía satisfecha mientras hablaba de lo bien que se veía todo. Para ella la velada fue una confirmación de que Emilio pertenecía a su mundo. Para Emilio fue una advertencia silenciosa. La mentira ya no era un juego. Era una carga que lo aplastaba. Al día siguiente Camila comenzó a hablar de planes más grandes. Viajes. Eventos. Presentaciones con personas importantes. Emilio escuchaba en silencio.
Cada palabra era una presión más. Sabía que no podía sostener ese ritmo. Pero tampoco encontraba la fuerza para detenerse. Rosa por su parte seguía avanzando con esfuerzo. El pequeño negocio del pan comenzaba a crecer. Don Toño estaba satisfecho y hablaba de expandirse. Rosa sentía orgullo por primera vez en mucho tiempo. Pensaba que con trabajo honesto podrían salir adelante. No imaginaba que una mentira ajena pondría todo en riesgo. Emilio empezó a ausentarse más de casa. Evitaba a su madre. Cada conversación le recordaba la culpa. Una tarde Rosa encontró recibos caros entre las cosas de Emilio. Su corazón se llenó de miedo. Sabía que algo estaba mal. Decidió enfrentarlo con calma. Cuando Rosa habló, Emilio reaccionó con ira. Dijo que estaba cansado de preguntas. Que él sabía lo que hacía. Que pronto todo cambiaría. Rosa intentó hacerlo entrar en razón. Le habló de honestidad. De valores. Emilio se sintió atacado y dijo cosas crueles. La acusó de no haberle dado una vida mejor. Rosa quedó en silencio con lágrimas en los ojos. Esa misma semana don Toño pidió hablar con Emilio. Había notado actitudes extrañas. Emilio se puso nervioso. Pensó que su mentira estaba a punto de ser descubierta. Para evitar sospechas inventó una historia. Dijo que Rosa estaba enferma. Que necesitaba una operación urgente. No pensó en las consecuencias. Solo quería dinero rápido. Don Toño creyó cada palabra. Conmovido por la supuesta enfermedad, decidió ayudar. Le dio dinero sin hacer preguntas. Emilio sintió alivio y vergüenza al mismo tiempo. Se prometió que sería la última vez. Pero en el fondo sabía que se estaba hundiendo. Rosa no sabía nada de esa mentira. Seguía trabajando sin descanso. Cuando don Toño apareció en su casa para llevarle ayuda, ella no entendía nada. El malentendido creció. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Mientras tanto, Camila comenzó a mostrarse distante. Algo en ella había cambiado. Ya no era solo exigente. Era fría. Observaba a Emilio con una mirada crítica. Le hablaba de otros hombres. De personas exitosas que la invitaban a lugares aún más exclusivos. Emilio sintió celos y miedo. Para no perderla, decidió hacer un último gran gesto. Algo que sellara su relación. Planeó una propuesta pública en un restaurante elegante. Pensó que si lograba ese momento, Camila no lo dejaría. No importaba el costo. Consiguió joyas prestadas. Hizo reservas que no podía pagar. Prometió dinero que no tenía. Cada paso lo acercaba al abismo. Don Ernesto volvió a aparecer en su vida y notó el estado de Emilio. Le dijo que estaba jugando con fuego. Emilio no quiso escuchar. La noche de la propuesta llegó. Todo estaba preparado. Camila llegó elegante y segura. Emilio temblaba por dentro. Cuando estaba a punto de hablar, algo salió mal. Una confusión con el pago. Un retraso. Miradas incómodas. Camila comenzó a sospechar. En medio de la tensión, Rosa llegó al restaurante. Era su primer día como mesera en ese lugar. No sabía que Emilio estaría allí. Cuando lo vio, su corazón se detuvo. Emilio la vio también. El mundo se le vino encima. Camila notó la reacción. Preguntó quién era esa mujer. Emilio mintió una vez más. Dijo que no la conocía. Rosa escuchó esas palabras. Sintió que algo se rompía para siempre. El dolor fue silencioso pero profundo. La situación se volvió caótica. Camila exigía explicaciones. El personal pedía resolver el pago. Emilio se desesperó. Tomó una decisión impulsiva. Huyó del lugar dejando todo atrás.
joyas, promesas, vergüenza. Rosa quedó expuesta, confundida, humillada. Don Toño llegó poco después y escuchó versiones cruzadas. Poco a poco la verdad comenzó a emerger. La mentira sobre la enfermedad. El dinero. El engaño. La policía fue llamada. Rosa no entendía nada. Fue acusada de fraude. Intentó explicar. Nadie escuchó. Emilio llegó tarde. Vio a su madre siendo detenida. El golpe fue brutal. Todo lo que había evitado enfrentar cayó sobre él de golpe. Camila observó la escena con desprecio. Lo llamó mentiroso. Dijo que nunca más quería verlo. Se fue con otro hombre sin mirar atrás. Emilio quedó solo. Sin amor. Sin orgullo. Sin madre. Don Ernesto se acercó a Emilio. Lo sostuvo cuando se derrumbó. Emilio confesó todo. Cada mentira. Cada error. Lloró como nunca. Entendió que había destruido lo único verdadero que tenía. Rosa fue llevada lejos. Antes de irse miró a su hijo. No con odio. Con tristeza y amor. Emilio cayó de rodillas. Suplicó perdón. Sabía que nada sería igual. Esa noche Emilio tocó fondo. Comprendió que el lujo era vacío. Que la admiración falsa no valía nada. Que la honestidad perdida cuesta más que cualquier dinero. El camino de regreso sería largo y doloroso. Pero en ese momento oscuro nació algo nuevo. La voluntad de cambiar. La decisión de enfrentar la verdad. Aunque el precio fuera alto. Emilio despertó solo en su habitación vacía. El silencio era pesado. Cada rincón le recordaba los errores cometidos. No había lujo ni Camila ni risas. Solo la realidad de su fracaso. Por primera vez sintió miedo verdadero. Miedo de no poder recuperar lo perdido. Miedo de no poder volver a mirar a su madre a los ojos. Recordó cada mentira, cada engaño, cada promesa rota y su corazón se llenó de culpa. Rosa estaba lejos, pero su imagen no lo abandonaba. Su fuerza, su sacrificio, su amor incondicional eran un espejo que Emilio no podía ignorar. Se dio cuenta que todo lo que había hecho era para impresionar a alguien que nunca lo amó realmente y había destruido la vida de la única persona que sí lo hacía. Sus lágrimas eran sinceras por primera vez. Comenzó a pensar en cómo enmendar el daño. Sabía que no sería fácil, pero la voluntad de cambiar lo impulsaba. Don Ernesto se convirtió en un guía silencioso. Le habló de honestidad, de responsabilidad, de enfrentar las consecuencias de sus actos. Emilio escuchaba con atención. Cada palabra era una chispa que encendía la determinación en su corazón. Comprendió que debía actuar rápido antes de que el tiempo borrara toda oportunidad de redención. Su primera meta fue reparar el daño a su madre. Decidió ir a la comisaría y declarar la verdad. Admitió cada mentira, cada robo, cada engaño. Explicó que Rosa nunca tuvo culpa y que él solo quería impresionar a Camila. La policía escuchó. Algunos funcionarios mostraron escepticismo. Otros notaron sinceridad en sus ojos. Era un paso pequeño pero crucial. Emilio salió con un plan claro en su mente. Debía demostrar que estaba dispuesto a cambiar con hechos y no solo palabras. Rosa fue liberada gracias a la intervención de Emilio y don Ernesto. La abrazó llorando. Prometió no volver a mentir. Su madre lo miró con amor pero también con firmeza. Le explicó que la confianza se reconstruye con paciencia y esfuerzo. Emilio escuchaba y comprendía. Por primera vez sentía la responsabilidad del verdadero amor. Amor que no se compra ni se presume, sino que se demuestra con actos y respeto. El joven comenzó a trabajar duro en el negocio de pan y dulces. Aprendió de su madre cada detalle, cada secreto, cada técnica.
Al principio fue difícil. Cada tarea le recordaba su culpa. Pero la constancia lo hizo más fuerte. Don Toño apoyaba y aconsejaba. Emilio comenzó a ganar reconocimiento en el barrio por su esfuerzo. La gente que antes lo veía con indiferencia ahora admiraba su dedicación y humildad. Camila ya no era parte de su vida. La superficialidad que lo atrapó perdió importancia. Emilio entendió que las personas que valen la pena no juzgan por apariencias sino por carácter y esfuerzo. Cada día se levantaba con un propósito. Cada noche reflexionaba sobre sus decisiones. La lección era clara. Nada sustituye la honestidad ni la verdad ni el respeto a los demás. Rosa observaba orgullosa los cambios. Su hijo ya no buscaba lujos sino dignidad. Ya no quería impresionar a otros sino ser mejor persona. Su relación se fortaleció. La comunicación mejoró. Emilio se convirtió en un ejemplo de redención para los jóvenes del barrio. Aprendió que la vida premia la sinceridad y castiga la mentira. Un día don Ernesto le propuso un desafío mayor. Ayudar a otros jóvenes que caían en la tentación de mentir para alcanzar lo que desean. Emilio aceptó con entusiasmo. Comenzó a organizar talleres de honestidad y esfuerzo. Su experiencia personal servía de lección viva. Cada historia que contaba inspiraba a otros a cambiar. La comunidad lo miraba con respeto. Emilio había transformado su error en oportunidad. El barrio comenzó a notar la transformación de Emilio y Rosa. La gente confiaba en ellos. Los negocios prosperaban. La vida que antes parecía imposible ahora era posible gracias al trabajo duro y la honestidad. Emilio comprendió que los lujos y las apariencias nunca valieron la pena. La verdadera riqueza estaba en la dignidad, la familia y la comunidad. Con el tiempo Emilio se convirtió en un joven respetado. Su madre siempre a su lado. La relación reconstruida basada en confianza y amor sincero. Cada obstáculo se convirtió en enseñanza. Cada error en lección. La vida le daba una segunda oportunidad que él no estaba dispuesto a desperdiciar. Sabía que su pasado jamás se borraría, pero podía construir un futuro digno. Emilio despertó temprano esa mañana con una sensación extraña en el pecho. El sol entraba por la ventana de su pequeña habitación y la luz iluminaba las paredes con fotografías viejas de su infancia. Recordó cada error, cada mentira y cada momento en que había traicionado a su madre Rosa y a todos los que confiaban en él. Sus manos temblaban mientras tocaba los recibos que había guardado de sus antiguos gastos lujosos y los regalos que nunca debió comprar. Por primera vez entendió que no había atajo hacia la verdadera felicidad y que todo lo que había perdido podía recuperarse solo con trabajo constante y verdad. Se levantó decidido a enmendar cada error y a demostrar que podía ser una persona honesta y digna de confianza. Rosa estaba en la cocina preparando el pan diario con paciencia y dedicación. Cada movimiento era preciso. Cada pan que sacaba del horno tenía el aroma del esfuerzo y del amor. Emilio la miraba desde la puerta y sintió una mezcla de culpa y admiración. Su madre nunca había dejado de luchar ni un solo día a pesar de todo el sufrimiento que la vida le había dado. El joven se acercó y la abrazó sin decir palabra. Rosa lo miró con lágrimas en los ojos pero con orgullo. Sabía que Emilio estaba cambiando pero también sabía que el camino hacia la redención era largo y lleno de desafíos. Ese mismo día Emilio decidió visitar a don Ernesto. El taxista había sido siempre una figura de sabiduría silenciosa y guía moral en su vida. Lo encontró en la plaza del barrio conversando con clientes y vecinos. Emilio se acercó y le explicó todo. Cada mentira, cada robo, cada engaño y sobre todo el dolor que había causado a su madre. Don Ernesto lo escuchó en silencio. Su mirada era firme pero llena de comprensión. Emilio sintió que por primera vez alguien entendía la magnitud de su arrepentimiento. Don Ernesto le habló de la importancia de la paciencia, del trabajo honesto y de la constancia.
Le dijo que la redención no es un regalo sino un proceso que se gana con esfuerzo diario. Emilio asintió y sintió que el primer paso verdadero hacia la recuperación había comenzado. Con renovada determinación Emilio comenzó a trabajar en el negocio de pan y dulces junto a Rosa. Los primeros días fueron difíciles. Cada tarea era un recordatorio de sus errores pasados. Mezclar ingredientes, hornear pan, organizar ventas y entregar pedidos parecía sencillo para cualquier persona, pero para Emilio cada movimiento era un desafío porque sentía que debía demostrar su valor constantemente. Aprendió a manejar la masa con cuidado y paciencia. Aprendió a atender a los clientes con cortesía y respeto. Cada pan vendido era una pequeña victoria y cada cliente satisfecho un paso hacia su redención. El barrio comenzó a notar el cambio en Emilio. Los vecinos que antes lo miraban con indiferencia o incluso con burla ahora lo saludaban con respeto. Los jóvenes del barrio empezaron a acercarse a él buscando consejos. Emilio no dudó en compartir su historia. Les contaba cada error, cada mentira y sobre todo las consecuencias dolorosas de sus decisiones. Su relato se convirtió en una advertencia y a la vez en inspiración. Los jóvenes aprendían que la honestidad y el esfuerzo valen más que cualquier lujo o apariencia. Emilio comprendió que sus errores podían ser herramientas para enseñar y para ayudar a otros a no caer en la misma trampa. Rosa observaba con orgullo y emoción cómo su hijo se transformaba. Cada sonrisa de Emilio era genuina y cada gesto mostraba responsabilidad y madurez. Su relación se fortaleció más que nunca. Ahora podían hablar abiertamente de los problemas y enfrentarlos juntos. Emilio aprendió a escuchar y a valorar los consejos de su madre. Aprendió que el amor verdadero se demuestra con acciones y no con regalos ni palabras vacías. La vida les estaba dando la oportunidad de reconstruir todo lo que se había perdido y ellos estaban listos para aprovecharla. Un día Emilio decidió enfrentar a Camila una última vez. No para suplicar ni para buscar aprobación, sino para cerrar un capítulo que había marcado su pasado. La encontró en un café elegante en el centro de la ciudad. Camila lo miró con desprecio y arrogancia. Emilio respiró hondo y le habló con calma y sinceridad. Le explicó que había aprendido la lección más importante de su vida. Que el amor no se compra y que la apariencia y los lujos son vacíos si no hay honestidad y respeto. Camila permaneció fría y distante. Emilio comprendió que su aprobación ya no era necesaria. Su felicidad ahora dependía de su esfuerzo y de la reconstrucción de su propia vida. Con el tiempo don Toño propuso formalizar una sociedad con Emilio en el negocio de pan y dulces. Emilio aceptó con humildad y gratitud. Rosa estaba emocionada. Por fin podían expandir el negocio y asegurar un futuro estable. Cada pan horneado, cada dulce vendido se convirtió en símbolo de perseverancia y rectitud. Emilio comprendió que los sacrificios realizados habían valido la pena y que cada error lo había llevado a descubrir su verdadera fortaleza. La comunidad del barrio empezó a prosperar gracias a Emilio y Rosa. Los jóvenes que antes no creían en sí mismos ahora buscaban inspiración en la historia de Emilio. La panadería se convirtió en un punto de encuentro para enseñar valores de honestidad y esfuerzo. Emilio organizaba talleres y actividades comunitarias. Su ejemplo se convirtió en un faro de esperanza para todos. Comprendió que la verdadera riqueza no se mide por dinero ni lujo, sino por la influencia positiva que puedes tener en la vida de otros. Cada día Emilio reflexionaba sobre su pasado. Recordaba cada mentira y cada dolor que había causado. La culpa seguía presente, pero ya no era paralizante. Ahora era un recordatorio de que el cambio es posible y que cada acción tiene consecuencias. Aprendió a valorar la honestidad y la confianza. Comprendió que las relaciones auténticas se construyen con dedicación y sacrificio y no con apariencias o regalos costosos. Su vida ahora tenía un propósito claro y cada día trabajaba para mantenerlo. Una tarde Emilio miró a su madre y al barrio. Vio cómo la gente lo saludaba con respeto.
Vio a los jóvenes escuchando sus enseñanzas. Vio a su madre sonriendo orgullosa mientras atendía a los clientes. Emilio sintió una paz que nunca antes había conocido. Sabía que el pasado siempre estaría presente como lección y no como carga. Cada error lo había moldeado y cada caída lo había fortalecido. La redención no fue fácil, pero había llegado. Su corazón estaba en paz y su futuro lleno de posibilidades. Al final Emilio entendió que la vida da segundas oportunidades solo a quienes tienen valor de enfrentarlas. Aprendió que la honestidad y el esfuerzo son más poderosos que cualquier lujo o apariencia y que el amor verdadero se demuestra con actos y no con palabras vacías. El barrio celebró su éxito y su cambio. La panadería prosperaba y Emilio se convirtió en un ejemplo vivo de que incluso los errores más grandes pueden transformarse en lecciones de vida y en oportunidades para crecer. La historia de Emilio y Rosa se convirtió en un testimonio de esperanza y valentía. La vida les daba una segunda oportunidad y ellos estaban listos para vivirla con dignidad y amor verdadero.